Bien, yo bien. Bueno, comencemos porque es muy cortita la hora y ya no me tengo que enganchar con otra clase. Ustedes siguen después, ¿cierto? Bueno, novedades, les voy a enviar en la semana, larga, porque ahí está la conferencia de prensa, están hablando ahí, no sé qué dicen, porque estoy ocupando el celular y estoy con el televisor en silencio. No sé qué están anunciando ahí, pero seguro, ya han enviado, por ejemplo, el comunicado del instituto, eh, que la semana que viene va a ser todo virtual, así que seguiremos con las clases virtuales, parece. Hacerle que lo atañe a nosotros, clase virtual, es decir, no hay ninguna modificación. Así que eso les advierto. Así que les voy a enviar el segundo trabajo práctico para que ya lo vayan trabajando tranquilo, con tiempo, para que ya más o menos vayan avanzando, ¿saben? Bueno, Aproveche profe. estos días que vamos a estar guardados, entonces me parece que es más fácil, adelanta los trabajos, no importa que tenga la fecha postdatada, pero para que vayamos avanzando. ¿Mm? Yo creo que esto va a continuar, está muy feo el tema. La cuestión de la pandemia en la Argentina está muy complicado. O sea. Bueno, hoy vamos a ver el libro número 3, el libro 3 que es de los actos humanos, y que está en el PDF que les envié, más o menos como para tener una noción de lo que es la definición del acto humano, es el acto humano como tal, como actividad que uno desarrolla y que tiene que ver con las consecuencias de nuestro acto humano con respecto a los otros que componen la sociedad y también respecto a lo que uno lleva adelante como profesional, ¿no? Muchas veces los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre. Hay una voluntad siempre deliberada del hombre, es decir, lo que realiza con conocimiento y libre voluntad, es decir, uno tiene siempre conocimiento de un acto. Cuando uno lleva a cabo un acto, pone en sí todo un bagaje de conocimiento, ¿m? Y de libre voluntad. Implica que si yo, supongamos, a ver si, un ejemplo concreto, cuando yo me subo a un vehículo para manejarlo, en primer lugar debo tener conocimiento del manejo del vehículo. Tengo que tener ese conocimiento, si no, puedo subir un vehículo como pasajero o como acompañante, y bueno, no tengo ninguna responsabilidad más allá de subir el vehículo y usufructuar el traslado que me lleva de un lugar a otro, ya sea un vehículo particular o un vehículo rentado, taxi, remis, o bien una combi, un colectivo, o subir a un aerotransportado, un avión, en fin, lo que usted quiera. Ahí no tengo ninguna responsabilidad respecto a ese acto, más allá de usufructuar el uso nada más, ¿viste? De su utilización. En cambio, si yo voy a manejar un vehículo, como primera medida tengo que saberlo manejar el vehículo. Para eso tengo que tener una habilitación que me permite manejar ese vehículo. Y esa habilitación me la da obviamente un régimen, un sistema en el cual para poder manejar implica que yo primero tengo que tener una habilitación, o sea, un carnet de conducir o de conductor. Al mismo tiempo tengo que tener la propiedad del vehículo, porque eso me implica a mí tener ya sea la tarjeta verde, que implica la propia del vehículo, o bien la tarjeta azul o celeste, no sé cómo es, cuando es tener en este caso la autorización para manejarlo el vehículo. Desde ahí ya tenemos que dos cuestiones fundamentales para decir, bueno, que yo el acto es totalmente eh, deliberado y están las dos vertientes fundamentales que el conocimiento y la libre voluntad. Es decir, nadie te obliga a que vos manejes un vehículo. Nadie está pidiendo que lo manejes. O sea, es simplemente una voluntad propia, por eso es una voluntad deliberada,
que tiene el ser humano para llevar a cabo un acto de ciertas características. Entonces, lo primordial está. Es decir, yo para manejar un auto, un vehículo, tengo que tener la habilitación que a mí me brinda, es decir, para poder manejarlo, después tener el conocimiento de que ese vehículo es mío, es propio, o al menos estoy autorizado a manejarlo a través como dije, las tarjetas de propiedad del vehículo. Al mismo tiempo tengo que entender que ese vehículo para que pueda circular lo va a hacer dentro de un ordenamiento vial que implica una ley vial, y también un ordenamiento urbano, un ordenamiento municipal, provincial, que también implica, para poder circular, tener el vehículo en condiciones. Para eso tenemos que ir hacia una verificación técnica, que el vehículo esté en condiciones de circular, y yo soy el responsable de que eso ocurra. Nada más que yo soy responsable. ¿Qué otra cuestión más podemos agregar a este ejemplo? En fin, bueno, el conocimiento ya dijimos, de las normas viales, es decir, saber cómo tengo que conducir, a cuánta velocidad por cierto y determinados espacios, ¿me entienden? Es decir, todo el señalamiento que existe de las normas de tránsito, todo eso implica conocimiento deliberado, entendimiento e inteligencia, de saber para así poder yo manejar un vehículo. Es decir, todo, todas esas condiciones o atribuciones que son inherentes al acto humano, en este caso manejar un vehículo, implica un cierto conocimiento previo, eh, una cierta aceptación eh, tácita prácticamente, lisa y llana, de las reglas que regulan ese ordenamiento vehicular, y también al mismo tiempo respetar lo de los derechos del otro. Es decir, si yo, es cuando llego a una boca calle que implica a quién tengo que dar el paso, al que viene por la derecha, obviamente, si no hay semáforo que indique, yo tengo que frenar para que pase el que viene de la mano derecha, si la mano es de la mano derecha. Y bueno, si es de la mano izquierda, tengo el paso yo. Entonces, pero a veces no se respete eso, entonces lo precavido es frenar igual en la esquina y ver que no haya eh, ningún impedimento para cruzar, y listo. Igual, si hay un peatón, el peatón siempre tiene, más allá que haya o no haya un ordenamiento, en este caso a través de un semáforo, este, siempre tiene el peatón la prioridad de cruzar la calle. O sea, si usted ve por ahí un peatón que está parado a la orilla de la calle, es decir, siempre y cuando sea por la zona peatonal, no por la mitad de la cuadra, sino en la esquina, y bueno, eh, es ético, moral y oportuno detener el vehículo para que la persona pueda cruzar. Y si es una persona impedida de hacerlo, ya sea con la ayuda de un tercero, con mayor razón, hay que detener el vehículo. Por más que del fondo te toquen 20.000 bocinazos, es que ¿por qué te has detenido? Bueno, son cuestiones que hacen y que definen al acto humano como que proceden de una voluntad deliberada, obviamente, y que se realiza con conocimiento y libre voluntad. Sin esos requisitos, el acto humano no es tal. Así que eh, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola, profe. Sí, Yo sinceramente estoy perdida porque eh, no sé si por ahí un ejemplo más que tenga que ver con la materia, porque la verdad es que no entiendo. quiero entender, ¿eh? Y por ejemplo, vos me das un ejemplo bueno, de lo que estabas hablando en cuestiones del automóvil y todo eso. ¿A qué se refiere? O sea, en ejemplo con lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos estudiando, diseño gráfico, media perdida. Lo que pasa es que vamos a entender la materia como de qué se trata la materia. La materia es ética profesional, es ética y deontología profesional. Para entender la ética y lo profesional y lo deontológico, tenemos que entender ciertos conceptos que tienen que ver con el acto humano. Vos, por más que seas diseñadora gráfica, cuando vos ejerzas la profesión, ya veremos en su momento el tema del código de ética en la publicidad, el código de ética en la profesión, vas a entender estos temas que estoy abordando. No, la carrera no es únicamente hacer dibujo y trabajar sobre cuestiones inherentes al diseño gráfico. Esa es la parte fundamental, Claro. digamos, de la formación.
Esto es una materia Profe, discúlpame, Jonás, sí, esto es una materia que a vos te invita a reflexionar de cómo vas a ejercer el día de mañana la profesión. De eso se trata, es decir, no es que yo no te voy a enseñar a hacer dibujo, ni cómo lo vas a hacer el dibujo. Yo te voy a trato de enseñarte de qué mirada y de qué paradigma te vas a parar frente a una situación dilemática de ética y moral que tus campañas publicitarias tengan que ver con esto, que es la ética y la moral, o sea, porque de campañas publicitarias hay un montón, o sea, de ejercicio profesional hay un montón, ahora que observen las normas éticas y morales distan mucho. Y es un tema que no tan solo atañe al diseño, también atañe a la comunicación, atañe a la medicina, al derecho, a la ingeniería, a todas las profesiones. Todas las profesiones tienen una materia que se denomina ética y deontología profesional y que todos deberían observar para que el día de mañana, cuando ejercen la profesión, la ejercen dignamente y conforme a parámetros normales y fundamentalmente morales y éticos. De eso se trata la materia. Por eso, cuando yo estoy dando este tema ahora de cómo definimos el acto humano, y doy el ejemplo porque tiene que ver con ustedes también, porque ustedes mismos, yo lo dije en la primera clase, es decir, eh, toda la, a ver, todas las imágenes ustedes denominan la señalética, si no me equivoco, todo tiene que ver con símbolos, tiene que ver con normativa, es decir, si yo voy a la esquina y veo un cartel que está una letra E mayúscula dentro de un círculo rojo y con la tachadura en el medio rojo, algo me está diciendo. ¿Qué me dice ese círculo? Esa imagen, esa letra E, ¿qué me dice? ¿Qué significa? ¿Nunca han visto eso ustedes? Bien, profe, perfecto. Ahora sí entiendo. Bueno, por eso pregunto, o sea, ¿nunca han visto una letra E en un círculo rojo con una tachadura? ¿Qué dice? ¿Qué significa esa letra E tachada? En Prohibida rojo. estacionar. Perfecto, es una norma inherente a la circulación, fundamentalmente tiene que ver con el ordenamiento vial, con el tránsito y tiene que ver también con el diseño. El que diseñó eso fue un diseñador. El que hizo o sea, eso no lo inventó un médico, ni lo inventó, ni lo pensó un locutor o un psicólogo, lo hizo un diseñador. Porque así, fíjese, toda la señal de tránsito la hizo un diseñador, porque la pensó de ese modo. Y eso implica que hay y eso tiene un acto también, es un acto humano que tiene que ver con ese conocimiento de voluntad deliberada, obviamente, y de libre voluntad. ¿Por qué? Porque de esa forma se cristaliza una acción, ¿cierto? Una acción sobre un acto. Ese acto dice que en ese sector está prohibido estacionar. ¿Y cuál es el acto en sí? Estacionar. Entonces, yo voy a estacionar el vehículo, pero ahí me dice que no tengo que estacionarlo, o sea, que me está dando una normativa, que me está limitando mi libertad, porque yo quiero estacionar ahí. ¿Quién me lo puede prohibir? La ley te lo prohíbe. Aunque el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga, ni tampoco impedido de hacer lo que la ley no impide. Entonces, bueno, si ahí dice que no hay que estacionar, hay una ley que me dice que no tengo que estacionar, por lo tanto, yo tengo que obedecer esa norma que es simbólica, ese signo, esa imagen, es simbólica y me dice que no tengo que estacionar. Otra imagen, por ejemplo, en los hospitales siempre hay una enfermera con un dedito que hace shhh. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar soda, shh, ¿qué dice? Silencio, se haga el silencio. No, sí, Entonces, todo eso tiene que ver con la norma de carácter ético y moral que nos impone a nosotros también ciertos comportamientos, y eso es también parte del diseño. Es decir, la ética y la moral tienen que ver con todas las profesiones, así que le responden en ese sentido diciendo que la ética tiene mucho que ver en la formación de ustedes. Porque de conforme a esto, mañana van a ser buenos profesionales o de los otros, que los hay muchos. Eso ocurre en todas las carreras. Hay de todos los gustos. Jonás. No, sí, profe, lo que quería decir es que lo que yo entendí desde la primera clase es que esta materia nos forma como profesionales y es diría, o sea, la forma, a comparación de otra gente que trabaja en este rubro,
estar un poquito más arriba, digamos. ¿Arriba No de sé quién? si me expresé bien. No entiendo arriba de quién, no sé. No me sale No, la palabra estar en... en conocimiento de las éticas y morales para cumplir. Eso es lo que querés decir, Jonás. Claro, eso, porque Sí, más allá de aprender a ahora lo entiendo. dibujar, de Sí, sí, diseñar y sí. todo esto, creo que es una Yo materia lo, muy importante. sí, sí, No, yo no, ahora lo yo entiendo, que lo creo que explicó el profe. Disculpe. hay una confusión, me Ahora, parece. a ver, Hay una confusión, me parece, en el sentido de qué son las profesiones, primero. Yo todavía no llego a ese capítulo para hablar de qué son las profesiones. Es decir, eh, ustedes como técnicos superiores en diseño gráfico, ustedes son parte de la comunicación, es decir, una segmentación de la comunicación. La comunicación audiovisual, por eso ustedes están dentro de la comunicación social y dentro de esa división de las ciencias sociales tenemos también la comunicación audiovisual. ¿Mm? Entonces ahí pertenece el diseño gráfico, dentro, por eso es una carrera que está dentro de la comunicación. Y bueno, y el ejercicio profesional de esa carrera implica un conocimiento de normas fundamentales que tienen que ver con la ética y la moral. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted cuando ejerza la profesión lo tiene que hacer dentro de un marco normativo que está regulado por los códigos de ética morales que existen en los códigos de ética profesionales. Es decir, aquellos códigos que ustedes como... Es decir, en La Rioja no existe un colegio profesional de diseño gráfico. Debería existir para que pueda reglamentar y regular la actividad profesional de ustedes. Para que el día de mañana no sean avasallados, o sea, por otros trabajadores que ejercen también el diseño gráfico de forma clandestina, diría yo, o por vocación, dicen algunos, u otros lo ejercen directamente porque les gusta hacerlo, o porque son empíricos. Bueno, pero en ese aspecto también lo hacen locutores, también lo hacen productores, operadores, pero no lo hacen los médicos, no lo hacen los ingenieros, no lo hacen los abogados. Yo también quiero, por ejemplo, yo tengo mucho conocimiento a nivel legal. Yo quiero, supongo, ejercer mi derecho sin recurrir a un abogado. Y tengo que recurrir al abogado porque el abogado es el que tiene regulada la actividad profesional dentro de los estrados judiciales. O sea, yo no puedo ir a litigar a un juicio si no tengo un abogado. Si no lo puedo pagar, me lo asignan al abogado. ¿Me entienden? Un arquitecto, más allá que hay muchos maestros mayores de obra que hacen obras, pero no pueden certificar sus obras. Lo tiene que certificar un arquitecto, es decir, o un ingeniero civil, cuando tiene que autorizar un plano de construcción. ¿Me entienden? Hay un montón de albañiles que hacen casas. ¿Me entienden? Pero si no tiene el plano aprobado, lo tiene que aprobar un arquitecto o un ingeniero civil. En el caso particular nuestro estamos en ese. Bueno, y también tiene una formación de carácter ético y profesional, porque es lógico, implica, por ejemplo, que entre otras cuestiones, no prestar la firma para, para que otra persona ejerza. Los contadores también tienen que autorizar los estados contables de las empresas, no lo puede hacer cualquiera, no lo hace un perito mercantil, aunque el trabajo lo puede hacer el perito mercantil, pero el que certifica la firma lo es el contador. Una operación de un quirófano no lo va a hacer el instrumentista le acerca los instrumentos quirúrgicos, el anestesista anestesia, el cirujano opera, el médico clínico es un médico generalista que diagnostica una cierta determinada enfermedad. Después está el especialista se dedica a estudiar una cierta determinada rama de la medicina. Y así puedo hablar un montón de profesiones que todas las profesiones tienen. Hoy se habla mucho de la bioética. La bioética también nos plantea una situación sobre lo que está de moda hoy, sobre la ley de aplicación, la ley IBE. ¿Eh? Una ley que bueno, obviamente, lógicamente, ya tiene sanción, está vigente, está promulgada, o sea, pero sin embargo, tiene aristas que chocan con lo ético y con lo moral, más allá que sea una ley, y eso también implica una discusión y una puesta en escena de diversos dilemas éticos que hay que sortear. Y ustedes también van a tener mañana, el día de mañana, dilemas éticos, y los actos humanos son estos, proceden de la voluntad deliberada del hombre y también lo realiza con conocimiento y libre voluntad. Entonces, la formación que ustedes están teniendo en esta, sé que quizá la materia por ahí los invita a leer mucho, cosa que no se hace muchas veces en las tecnicaturas, no se lee mucho, se hace, o sea, se practica mucho, pero no se lee. Y bueno, es tiempo que se empiece a leer también, o sea.
porque para poder entender cómo yo voy a ejercer la profesión. ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿Quedó claro más o menos Sí, ahora o sí, no? profe, quedó más claro. Bueno, de eso se trata. Entonces, cuando nosotros tenemos entendimiento, hablamos de entendimiento, ¿verdad? Eh, y hablamos de voluntad deliberada o de inteligencia, el entendimiento, eso implica que nosotros tenemos una cualidades que nos son propias como seres humanos para poder discernir esas cuestiones de carácter ético y moral. Porque los actos humanos son eso, son consecuencia de una acción. Y esa acción, nosotros cuando tenemos conciencia de esa acción, nos ponemos en el terreno de saber actuar correctamente. Y ese actuar correctamente implica, obviamente, con apego a las normas de convivencia, a las normas sociales, a las normas jurídicas, y también a las normas deontológicas, éticas y morales que tienen que ver con la profesión en sí. Es decir, cuando yo tengo un sentido de pertenencia a la profesión, voy a tener actitudes y acciones pertinentes con la profesión. De lo contrario, simplemente voy a cursar, me voy a formar de tal manera que voy a adquirir únicamente los conocimientos prácticos que me dan para poder desarrollar la actividad, la destreza o la habilidad que sería del diseño gráfico, pero lo puedo ejercer divorciado de toda norma de carácter ético y moral, o sea, diría, pongo mi agencia, me importa casi nada lo que ocurre en el resto de la profesión, en el resto de los colegas y fundamentalmente en el ejercicio mismo de la profesión. Entonces, puedo hasta vulnerar el mercado, cobrando tarifas que no corresponden, puedo entrar en una actitud de plagio, de robar el proyecto a otro. Hay muchas cuestiones están, digamos, condenadas por la ética y la moral, pero sin embargo eso existe. Y no es porque no hayan estudiado ni ética ni moral, o sea, existe porque en realidad eh, todo depende de los hábitos y costumbres, del uso y costumbre, es decir, cómo se fueron formando y cómo fueron trabajando a lo largo de la vida. De eso hay ejemplos a patadas por este tema. O sea, no es la primera vez que eso ocurre. Entonces, obviamente que a nosotros, desde la ética, planteamos estas cuestiones que lo único que buscamos nosotros es que haya una reflexión de nuestra formación de carácter ética y moral y que nos lleva a nosotros más o menos a tener actitudes y actos humanos que estén dentro de lo que la norma indica. Y bueno, de eso se trata. Por eso daba el ejemplo, iba explicándole paso por paso por qué nosotros cuando llevamos adelante una actividad tenemos que tener conciencia, entendimiento, libre voluntad, inteligencia. Implica que nosotros tenemos que tenemos obligación de saber. Está bien, muchos dirán, esto está de moda, esto, o sea, yo no sabía, o sea, yo no sabía que había que pagar impuestos, por ejemplo. Primera falencia. Yo no sabía que había un vencimiento de, qué sé yo, que había vencido la cuota del teléfono. Yo no sabía que tenía que pagar el teléfono en una fecha y no en otra. Yo nunca sé nada, o sea, yo nunca, o sea, estoy divorciado de la realidad de la sociedad, o sea, nunca, no, estamos dentro de un sistema que está regulado por normas. Y esas normas nosotros las tenemos que conocer. No es que seamos jurisconsultos y andamos con el boletín oficial bajo el brazo, así todo el día viendo qué norma se publica y cuál no se publica. Pero sí son aquellas normas más o menos que están vigentes y que al menos en los medios de comunicación masivos se publica. Y uno tiene que tener mucho más en esta profesión que tiene que ver con la comunicación. O sea, el diseño gráfico tiene que ver con la comunicación. Es una de las profesiones muy importante, al igual que el periodismo, al igual que la locución, al igual que el productor. Tiene mucho que ver con la comunicación, porque la mayoría de las páginas digitales o de los diarios impresos, ahí tiene mucho que ver con el diseño. Las grandes campañas publicitarias tienen que ver con el diseño, y eso se refleja en los medios de comunicación masivos.
Bueno, y hay campañas que obviamente tienen un corte muy fuerte de principios éticos y morales. O sea, le pongo un solo ejemplo, si quieren, un ejemplo. Es decir, hay un audio que está circulando y que es una campaña oficial, no sé de qué área, pero donde una persona en una voz en off va contando cómo es o sea, los pesares que tiene un paciente con COVID, es decir, desde que empieza, desde que es internado hasta que fallece, se va contando es decir, cómo se va a ir desmejorando la calidad de vida de cada paciente hasta la muerte, si lo va como, búsquenlo por ahí. Si lo consigo, se lo envío yo al grupo, pero es tétrico esa campaña. O sea, no observa en absoluto parámetros de ético y morales. Eso no es una campaña de concientización. O, por ejemplo, ocurrió acá en el canal, lo estaban dando como un hecho periodístico importante. Si salía una persona también es decir, festejando un cumpleaños, una fiesta, sin distanciamiento social, sin barbijo, con un grupo de amigas, amigos, y esa misma persona, bueno, festejaba tomando cerveza, compartiendo el vaso de Fernet, todo lo que no tiene que hacer. Después la misma persona ese hubo un seguimiento, parece, van a encontrar para mí algunos videos y después lo compaginaron. Y esa misma persona después aparece dentro de una terapia intensiva, en una situación muy, muy grave, donde él mismo pedía ayuda y oraciones para que lo salve, y después el video termina dentro de una bolsa mortuaria. Bueno, o sea, eso es tétrico, es como campaña publicitaria, eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, no tiene, o sea, ya entra una cuestión ya de ustedes que yo no la manejo, que es lo que van a estudiar durante el transcurso de la carrera, o ya habrán estudiado, es decir, cuáles son los lineamientos que se deben seguir para llevar a cabo una campaña, una campaña, en este caso, difusión o de concientización sobre un determinado tema, es decir, no tiene nada que ver eso con lo otro. O por ejemplo, ya verá más adelante cuando yo le dé un trabajo práctico, creo que el segundo parcial, donde hablamos de la publicidad engañosa. También es una cuestión de cuando uno ve la publicidad y, por ejemplo, de las hamburguesas, que le doy ese ejemplo, de las hamburguesas te pintan el flyer, qué sé yo, ¿cómo se dice? El afiche, el pasacalle, no sé, viste, la gigantografía que ponen en el cómic, es una hamburguesa triple así, cuando lo va a comprar, viste, es así la hamburguesita. Eso se llama publicidad engañosa. Ni hablemos con celulares, ni hablemos con cualquier artefacto que por ahí se da. El caso Actimel, que también lo doy yo, que Actimel, es decir, lo toman como un complejo vitamínico, pero consumido en exceso es nocivo para la salud. Bueno, eso se llama publicidad engañosa. Y eso tiene que ver con lo que estamos acá nosotros abordando en la materia, el comportamiento ético, el acto humano cuando es deliberado, cuando hay una voluntad deliberada del hombre, ¿eh? Porque lo hace con conocimiento y libre voluntad, es decir, y eso está mal, eso éticamente está mal. ¿Por qué? Porque ese acto tiene que ver muchas veces con considerarlo si es bueno o lícito, o si es malo o ilícito, o si es indiferente. O sea, un acto puede ser bueno o lícito, por ejemplo, si está conforme con la ley moral, por ejemplo, el dar limosna. Puede ser bueno o puede ser lícito. ¿Por qué? ¿Qué más importante es? ¿La caridad o la solidaridad? Te pregunto, ¿eh? Una consulta. ¿Y la solidaridad? Y claro, porque la caridad siempre está entendida, como lo explica muy bien Galeano. Galeano lo explica muy bien. O sea, la caridad está como desde arriba, es decir, yo desde arriba, bueno, doy, como las famosas medias, las medias de Viviana Canosa. Es que ella dice que tiene medias, que le sobran medias, las medias le sobran las medias,
y esas medias las guarda en la cartera. Después, bueno, voy por la calle y bueno, a alguien le va a hacer falta una media. O sea, no, eso no es solidaridad. Cuando uno es solidario implica desprenderse de algo propio, no es de algo que me sobra. Entonces, ahí está la diferencia entre caridad y solidaridad. La caridad, sí, yo he entendido como que yo ayudo a los demás, pero lo ayudo en la medida de que a mí me sobre, y ahí estoy dando. Entonces, soy caritativo. En cambio, la solidaridad es más de iguales, de igual a igual, es decir, y si yo tengo una campera que es nueva y me gusta a mí, y bueno, si la tengo que dar a otro, se la doy, de igual a igual. No es que yo la dejo de usar y está rotosa, entonces yo voy al, qué sé yo, al canastito de la iglesia y lo dejo ahí, ¿viste? Y dejo ropa está en desuso, en malas condiciones, total, estoy ayudando al prójimo, ¿no? Eso no es ayudar al prójimo. Eso es caritativo, pero no es solidario. O sea, ahí hay diferencia, ¿me entiendes? Bueno, entonces también puede ser bueno, malo o ilícito. Por ejemplo, el acto humano, si le es contrario, por ejemplo, mentir. O sea, yo puedo mentir, pero es una mentira piadosa, salva vida. ¿O no? Supongamos que hay una redada policial y vengan buscando, a veces ocurre, la gran discusión que hay con la justicia por mano propia, que hace mucha gente ahora, que inclusive los mismos medios de comunicación atentan contra eso, y eso tiene que ver con ustedes también, con la campaña publicitaria. Es decir, supongamos, hay un chico que le intenta robar el celular a una persona, ¿verdad? Entonces, roban el celular a la persona, ¿cierto? Y bueno, el muchacho es sorprendido por otros transeúntes, por otro vecino, e ¿cómo es? El robo, ¿verdad? Listo, perfecto. Pero sin embargo, lo que impidieron el robo, después lo linchan. Entonces, ¿qué es malo y qué es lícito? ¿Qué es peor? ¿Qué es ético y qué es moral? Lo segundo. Lo segundo está mal. O sea, si ya el chico no pudo producir el robo, ya recuperaron ¿cómo se llama? El teléfono, supongamos, ¿cierto? Ya pasó el mal rato a la mujer, lo que usted quiera, que le robaron el teléfono. ¿Qué necesidad hay de lincharlo? ¿Que somos más justos por lincharlo que aplicar la ley de la selva? ¿No hace más humano a nosotros? ¿No hace mucho más justo? No, no hace tan animal y tan involucionado como el que queremos supuestamente corregir. Es lo peor eso. Y eso es lo peor de la condición humana. O sea, cuando el mismo hombre, salvo aquel que sea una, qué sé yo, que se defiende, una defensa propia, que tiene que estar comprobado, también está comprobado el abuso de defensa. Es decir, yo, por ejemplo, no, hay muchos casos, o sea, que si a mí me roban, ¿cierto? Y salgo yo a perseguirlo con un revólver, con un arma, y a buscarlo y a matarlo. O sea, ahí yo no estoy haciendo ninguna reparación del daño, al contrario, estoy haciendo un daño. Estoy haciendo un daño que es 10 veces más perjudicial que el daño que pudo haber hecho el ladrón por robar. O sea, entiendo lo que digo, o sea, la diferencia que hay cuando los actos humanos a veces no, cuando son deliberados y no tienen la cuota de entendimiento e inteligencia, bueno, nos convertimos en eso, lo que somos, animales, y no seres humanos. O sea, actuamos por instinto, y eso no es correcto. No es correcto. Y eso es involucionar en la calidad humana, no es evolucionar. La justicia por mano propia no existe. Tampoco la pena de muerte, es lo mismo. O sea, ¿qué ganamos cuando aplicar la pena de muerte a una persona? ¿Qué ganamos? Nada. Que se va a extinguir el delito porque lo matemos. O sea, en los países donde se aplica la pena de muerte, el delito no ha bajado, es decir, lo mismo. Es lo mismo. Sí, estamos de acuerdo con penas que sean severas, de efecto cumplimiento, es otra cosa. O sea, que no, supongamos, para casos calificados de muy grave, que puede ser, qué sé yo, la violación seguida de muerte, una cosa por el estilo, o sea, el asesinato de niños, una cosa, bueno, que se aplique la ley como corresponde, el castigo como corresponde, la cadena perpetua, la prisión perpetua, pero que se cumple efectivamente. Ahí estamos de acuerdo.
¿no? Que después se haga una reducción de pena y quede libre. ¿Me entiendes? Porque también están los delitos que son por incidente, no por accidente. El accidente se puede evitar. Cuando hablaba recién de, de la cuestión que tiene que ver con el ordenamiento vial, o sea, nadie sale con la intención de matar a nadie, pero uno tiene que ser consciente de que si yo tengo un vehículo, como le decía recién, tengo que tener conciencia de todas las condiciones que la ley y la norma me obligan a tener en cuenta para poder manejarlo, conducirlo, para no perjudicar a los demás. Es decir, todas nuestras acciones siempre están orientadas en beneficio de los demás. Esa es nuestra virtud ética y moral, o sea, pensar que nuestras acciones, nuestros actos están siempre orientados a beneficiar a los demás. Están siempre en pro de los demás, no en contra. Nadie se levanta con la intención de molestar al resto ni de perjudicar al resto, salvo que tenga una actitud bueno, psicopatológica. Es decir, ahí estamos hablando ya de casos puntuales que tienen que ver ya con la conducta humana, bueno, que debe ser tratada y abordada por especialistas. Es decir, o sea, nadie, yo no me levanto todos los días pensando, bueno, saco el auto y listo, y su mamá el que se cruce, como dicen los muchachos en la calle. No, no. Tengo que observar ciertas y determinadas normas que me permiten a mí la buena convivencia con el ciudadano. Y de eso trata la ética. La ética a nosotros nos regula eso. Ahora, la ética que damos nosotros, al menos desde esta cátedra, es una ética focalizada a la comunicación. Si yo te daría una ética clásica, y bueno, vamos con los clásicos, autor por autor, con los clásicos, y ya sí te digo que va a ser muy tediosa aprenderla y estudiarla, porque esto implica no estudiar ética así de ese modo, porque eso te va a llevar a una llave y tienes que estudiar primero filosofía. Para que puedas entender la ética y la moral de lo clásico, tienes que estudiar todos los autores y las corrientes filosóficas. Y ahí por ende te va a llevar a estudiar todos los autores antropológicos, sociológicos, y también tiene que ver con la educación. Y bueno, o sea, no nos va a alcanzar el año para apenas tener 25 clases son al año, de las cuales si es que tenemos, porque los viernes siempre, como les dije, el viernes es siempre un día de actividades programadas en el instituto, cuando no hay una conferencia, hay una actuación, hay un acto político, hay un acto académico, en fin, siempre, y por eso de las 25 clases que tenemos al año se reducen por lo menos a 20 o 15. Entonces hay que aprovechar las clases. Y por eso la intención, siempre, por eso damos esta modalidad que es compartir material para que ustedes lo vean, enviar los trabajos allá en este formato para que ustedes se sienten tranquilos con una guía de trabajo donde están las preguntas prácticamente hechas y las respuestas están prácticamente en el título de cada texto. Es decir, es cuestión de sentarse a leer, escribir y responder. Pero para eso hay que leer, hay que ver el material. De otra forma no, porque yo me daría cuenta que han corto y han pegado directamente sin sentido. De eso ocurre también en los exámenes. Obviamente que bajo punto y hay veces que rechazo los trabajos. Pero muy pocas veces se da eso, más en estas cortes. Así que no sé si tiene alguna duda, pero cuando yo planteo el tema de los actos humanos son deliberados, ¿eh? Siempre están basados en el entendimiento, hay una cierta racionalidad del acto, obviamente que existe o está implicada la inteligencia, que a nosotros con eso no es suficiente, con el lenguaje, la inteligencia, nos diferenciamos del resto de los seres vivos. Y por eso estamos en la escala que estamos nosotros, es decir, si no, no estaríamos en esta escala, habría los otros seres vivos, no lo superaría a nosotros, es decir. Sin embargo, nosotros dominamos el mundo. ¿Por qué será? Por una razón, bueno, una razón natural o religiosa, divina. Eso ya lo dejo para otro debate. Es decir. Pero eso tiene que ver con la formación que tenemos nosotros y con los atributos que nos han dado naturalmente, vuelvo a repetir, o algún todopoderoso. Alguien nos dio esos atributos. Para quienes creen en la teoría de la creación, sí, fuimos creados a imagen y semejanza de un ser superior, al cual nosotros aspiramos al menos ser como él, pero nunca nadie va a ser Dios. Y bien otro, lo que adhieren a la teoría evolucionista de Darwin, bueno, nosotros somos prácticamente digamos, el producto de una evolución, es decir,
Resulta que nuestro pariente, el mono, sigue haciendo pirueta y comiendo bananas. Nosotros hemos avanzado muchísimo del pariente que tenemos directo nuestro, o sea, el mono. Bueno. Bueno, pero Darwin dice que nosotros descendemos del mono, o sea, lo dice Darwin, o sea, no lo digo yo. Entonces, todas esas cuestiones hacen que nosotros tengamos esa cuota de reflexión permanente y yo diría hasta de cuestionamiento permanente para entender las cosas como son, o sea, como decíamos en la clase anterior, para entender la esencia de las cosas, que es lo que no cambia. Es decir, la esencia de las cosas no cambia, lo que puede cambiar es la convención del lenguaje, sí, eso va a cambiar siempre, porque son acuerdos que nosotros establecemos para definir y para acordar conforme a los paradigmas imperantes en un tiempo y en un espacio, en un tiempo histórico. Y bueno, esos paradigmas son nada más y nada menos que acuerdos científicos de comunidades científicas que adhieren a una u otra corriente, nada más que eso. Y así van a surgir todos esos acuerdos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno. Te dijimos que el acto puede considerarse bueno o ilícito, malo o ilícito, indiferente, cuando ni le es contrario ni conforme a la moral, por ejemplo. Bueno, acá dice el caminar, es uno puede caminar, hacer una serie de actividades que no requieren de una cuota de reflexión, es decir, nadie anda por la vida pensando en términos éticos y morales. Yo no me levanto a la mañana y pensando en la ética y la moral, es decir o cuando estoy arriba de la bicicleta fija, no estoy planteando un dilema ético, es un acto físico, natural, totalmente indiferente de estas cuestiones, o sea, no es ni bueno ni malo andar en bicicleta, simplemente estoy andando en bicicleta, estoy caminando, o sea, ¿se entiende? Ese tal es un acto que es deliberado e intencional, pero que no, muchas veces pero no requiere de la discusión, ni mucho menos de un abordaje reflexivo, dilemático, es decir, no me estoy haciendo un planteo ético y moral si el pedalo lo hago para adelante o para atrás, depende de si lo hago bien o lo hago mal, o si es justo o injusto, no, es simplemente un acto más, como puede ser el acto fisiológico de ir al baño, el acto de comer, o el acto de, no sé, hasta de ver televisión, si quiere, desde el ocio. Uno busca a veces también en el entretenimiento y en el ocio, la dispersión un poco también de los grados de estrés que nos da la vida humana. Es decir, uno también busca, no, por eso digo, insisto, no andamos todo el día pensando en términos éticos y en términos morales, ni también no andamos todo el día planteándonos cuestiones dilemáticas, o sea, de duelos éticos, de que elaborar, no. O sea, vivimos, nada más. Pero sí, la ética y la moral es parte de nuestra vida en el momento que tenemos que tomar decisiones y en el momento que tenemos que realizar diversos actos que sí tienen que ver con estas cuestiones que tienen que ver con la ética y la moral. Es lógico, ¿por qué? Porque cuando uno actúa de esta manera, obviamente está poniendo en juego una serie de condiciones, de características, de atributos del acto humano que obviamente lo ponen en un concierto de constante evolución y desarrollo, y que hace que nosotros nos podamos manejar así en sociedad. Es decir, todo lo que nos rodea es norma, todo. No hay una norma que no esté vigente en nuestras vidas. A ver, digan una que se le puede ocurrir en su propia vida, o sea, hasta de las más comunes. ¿Sí? ¿No se acuerdan ninguna? ¿O andan por la vida así nomás sin respetar ninguna norma? El uso del tapabocas, Por ejemplo, muy bien, no se me ocurre el tema ese, un lindo ejemplo. La pandemia. La pandemia nos ha impuesto un montón de normas que muchas veces nosotros no las queremos aplicar o no las queremos reconocer. ¿Por qué? Porque ya sale la contranorma donde hay otras personas que opinan, ¿me entiendes? En forma contraria. No, el barbijo en realidad no sirve porque el barbijo tapa la buena circulación del aire, entonces
al inhalar y exhalar permanentemente, uno al final en la primera inhalación ingresa el oxígeno, pero en la segunda ya no es oxígeno, sino que es oxígeno contaminado con el mismo dióxido de carbono que uno despide, o sea que bueno. Entonces no sabes si es lo primero, si es la cato, la jaula o es al final el huevo o la gallina. Pero sí está comprobado que el tapaboca obviamente tiene un fin de profilaxis, o sea, bueno, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Eh, bueno, más adelante sigue el apunte, los invito a que lo lean, lo vean, es muy interesante, son apenas 10 hojas de este apunte, donde plantea la división del acto, ya bueno, ilícito, malo, ilícito, indiferente, también cuando el acto es interno, ¿sí? Donde lo realiza el ser humano, ¿cierto? El hombre, a través de las facultades internas del hombre, inteligencia, memoria, imaginación, por ejemplo, el recuerdo de una acción pasada o el deseo de algo futuro. Externo, cuando intervienen también los órganos y sentidos del cuerpo, por ejemplo, el comer o leer, lo dije un poco, o sea, la cuestión interna es cuando por ahí, bueno, uno a veces también medita al finalizar la jornada, no sé si usted lo hará, no sé, uno a veces de acuerdo a cómo fue la jornada del día de trabajo, a veces puede ser una jornada placentera, a veces no. Y bueno, y eso lleva muchas veces a plantear una suerte de reflexión en el día, como fuera una bitácora, es decir, es como el relato del día de hoy, cómo fue el día de hoy, qué hice hoy, o sea, detenerse, decir, bueno, mi jornada del día de hoy, cómo fue, qué hice en la jornada. A lo mejor tuve algún problema laboral y a veces me pregunto esas cuestiones. ¿Fui yo el culpable de esto? Hay algunos que dicen, ¿qué hice para merecer esto? O sea, no, eso es un absurdo. Es decir, uno nada hace para merecer nada. O sea, uno no, no está en esa condición de merecer, sino uno hace cosas que puede ser buena, puede ser mala, puede ser correcta, incorrecta, justa, injusta. Bueno, pero eso es el devenir de la vida, son nuestros actos diarios que hacemos. Entonces tenemos que entenderlo, es decir, usted también lo va a pasar el día de mañana con una cierta determinada campaña publicitaria. ¿Fue correcta? ¿No fue correcta? ¿La hice bien? ¿La hice mal? ¿Beneficié a la gente o perjudiqué a la gente? ¿Dije la verdad o engañé? ¿Se entiende? Esos son dilemas éticos. Y ustedes lo van a tener que aplicar en su momento. Van a tener que resolverlo. A lo mejor viene la oferta de hacer una cierta y determinada campaña, que a lo mejor va en contra de sus principios, de su uso y costumbre, de su moral y su ética. Porque, o sea, todo ser humano tiene una ética. ¿Entienden? Y la ética no es nada más que la forma práctica de poner en práctica, en acción, ¿verdad? Los actos humanos basados en principios morales. Es que siempre nos planteamos primero los usos y costumbres. A medida que cómo te fuiste formando a lo largo de tu vida, vas a tener una vida decorosa desde la ética y la moral. De lo contrario, no. ¿Se entiende? Yo daba un ejemplo a la siesta ahora. Un ejemplo que me toca muy de cerca a mí porque es pariente mío, es un tío mío que yo tenía. Que lo tengo todavía, gracias a Dios. Muy bueno. Pero él una vez me pedía, en una época nosotros en La Rioja, no sé si alguien es de mi edad y se acuerda cuando nos pagaron a los trabajadores las deudas que teníamos salariales con unos bonos que eran bonos, se llaman BOCADE, bonos de cancelación de deuda. Eran papeletas, unas papeletas, una sábana que cotizaban en bolsa. Mentira, nunca han cotizado. O sea, que de última, lo que lo teníamos nos terminó vendiendo al 50%. Yo nunca los vendí, yo lo usaba para pagar impuestos. O sea que ahí lo gasté pagando impuestos. Y bueno, y este tío me decía, Sergio, ¿tenés vos bono? Sí, algo me queda, yo lo uso para pagar nada más que los impuestos. O sea, como era al 100%, yo lo pagaba, así que de última. En vez de pagar con efectivo, pagaba con bono. Y hicieron pagar con bono, te hacían un descuento considerable del impuesto. ¿Por qué? Porque era una forma el Estado te compensaba con un descuento que del 20%, algo así, o 30% en algunos casos. ¿Por qué? Porque, es decir, el descuento en el impuesto, no en el
título. El título te lo reciben al 100%. Entonces, ¿qué hacía mi tío? Les cuento porque tienen que ver con estas actitudes, con estos actos humanos, que son deliberados, que son inteligentes, o sea, son con conciencia, o sea, hay un entendimiento, o sea, no son actos incidentales o accidentales, son un acto que están, que reúnen las condiciones de un acto humano racional. Él decía, ¿para qué voy a pagar impuestos si nadie paga impuestos? Siempre cuando no paga impuestos viene una moratoria. Esa moratoria seguramente que te va a convalidar el 50% de los intereses, el 100% de los intereses y el 50% de capital, o sea que va a pagar la mitad. Así que conseguime los bonos. Entonces, mucha gente a los bonos los vendía al 50%, o sea, ergo, el tío no pagaba el 100% de impuestos, con la moratoria le reducían el 50% de lo que realmente debía pagar y encima al comprar los bonos al 50% él pagaba el 25%, o sea que de la deuda del 100 que él debía, él siempre pagaba 25. Y se comía, ¿me entiendes? El 75% de la deuda que él tenía que pagar. Él lo hacía bien. Ahora, veamos, desde el punto de vista legal, es correcto, porque es legal. Él, como tantos contribuyentes, certifica ante el Estado la imposibilidad de pagar. No puedo pagar. Mentira, sí puede pagar, pero él dice que no puede pagar. O dice, me olvidé de pagar, como decimos recién. No sabía que tenía que pagar, me olvidé de pagar. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para pagar? Bueno, hay una moratoria, señor, si usted quiere, ¿cómo es? Se adhiere a la moratoria, el 50%, bueno, y si lo paga usted con bonos de Bocade, va a tener un 30% de descuento, y bueno, ¿te imaginas entonces? ¿Te imaginas? Entonces, él, del 100%, de condona el 50%, ¿verdad? Entonces, que ya va a pagar la mitad. ¿Me entienden? Compra los bonos a la mitad de su valor, ¿verdad? O sea que ya tiene un 25% menos, porque la deuda está a la mitad y encima esa la va a pagar en su totalidad con bonos, ¿me entiendes? Pero él lo compra los bonos a la mitad afuera. Entonces, obviamente, ya la deuda ya no es del 50, es del 25. Y encima, como paga de contado, con los bonos al 100%, pues no los paga al 100%, en el nominal es 100%, él lo compra por la mitad. Tiene un descuento por pagar con bonos del 30%, o sea que después de ese 25% y paga el 20%, porque el descuento proporcional debe ser un 5%, así que el 100% lo paga con el 20%. Ahora vamos a plantear la cuestión ética de ese acto. Es como el caso de la caridad y la solidaridad, lo mismo. Es inmoral, es injusto, antiético, es fraudulento, diría yo, pero legalmente es correcto, no le puedo decir nada. ¿Se entiende, chicos, o no me entienden? O está muy denso. No, sí se entiende. Esos son los actos morales o los actos humanos que yo planteo en este apunte, porque esto a usted le va a servir el día de mañana cuando la van a entender más la materia cuando ya, bueno, yo no voy a estar, yo seguramente vendrá otra profesora, pero ahí, o profesor, pero ahí la idea es esa, ya cuando entremos nosotros en el segundo cuatrimestre ya los textos son mucho más focalizados que este, es decir, la explicación que yo doy acá es una explicación desde la comunicación, es decir, ¿por qué? Porque después hay otro elemento que tiene que ver con el acto humano, como es la advertencia, donde todo el mundo sabe, percibe, uno sabe las consecuencias del acto. Entonces, hay un principio fundamental de la ética y la moral que te advierte a vos de lo que vos vas a hacer o lo que no debes hacer, o lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y eso se asocia con lo anterior, porque antes nos hablamos del acto humano que era deliberado, que era consciente, tiene conciencia del acto, que hay un entendimiento, una inteligencia en el acto. Ahora no, ahora estamos hablando de una advertencia. Entonces a vos te advierte también el acto, desde la ética y la moral, que ojo, porque si yo voy en el vehículo y en un lugar donde tengo que ir a 20 kilómetros por hora y voy a 80, y bueno, es muy probable que me lleve puesto puede ser un peatón. No puedo andar por la plaza 25 de Mayo, que está permitido transitar a una velocidad que vaya a los 80 kilómetros por hora o 60 kilómetros. No, yo tengo que ir a 10 kilómetros por hora.
¿Por qué? Porque es una zona peatonal, o sea, y ahí sí puede el peatón cruzar la mitad de la calle, como quiera, ¿viste? O sea, no y hasta la esquina, pero sin cruzar, ¿no? Ahí en esa zona, el peatón cruza por donde, si quiere cruzar la mitad de la cuadra, yo tengo que frenar el vehículo. Frenar el vehículo para que pase. Bueno, eso también tiene que ver con la advertencia que yo tengo del acto. Que hay cierto lugar donde yo tengo que pisar el acelerador o no pisar el acelerador, siguiendo el ejemplo del ordenamiento vial. ¿Mm? Y después está el consentimiento como otro elemento importante, donde, eh, es decir, uno consiente un acto cuando tiene conocimiento del mismo. Es decir, primero me advierte, pero también me da, yo tengo conocimiento que si yo no acepto esas advertencias, sin lugar a duda voy a tener una sanción por eso. Entonces hay un consentimiento porque lleva al hombre, por ejemplo, a querer realizar ese acto previamente conocido, pero buscando con ello un fin. Siempre hay un fin. Es decir, ¿cuál es el fin? Es decir, producir un daño, ¿o no? Si mi fin es producir un daño, sí, obviamente. No tengo el entendimiento, tengo la inteligencia, tengo el conocimiento, pero no me interesa la advertencia, por lo tanto voy para adelante, no me importa. Y ahí puedo cometer una consecuencia del acto que puede ser para mí, obviamente, merecedor de una penalidad y también para otro eh, eh, vulnerar un derecho, como puede ser el derecho a la vida, matar. El caso, por ejemplo, Chango Salcedo. Chango, él estaba arriba del vehículo en una condición que no debía estar, él estaba alcoholizado. O sea, y ahí, por más que busqué la forma como a ver, de merituar o, o conceder, qué sé yo, ¿cómo se dice? En el derecho, no me sale la palabra ahora, que es como una disminución de la pena, no me acuerdo cómo se llama, así. Ahí me va a salir. Bueno, esa condición hace de que por lo menos no sea punible o salvar de la pena máxima. Y no lo va. Atenuante, ¿viste? Me iba a acordar. Que sea un atenuante para aplicar una pena mayor, ¿no? Estaba ebrio, eh, no, no tenía conciencia de sus actos. No, vos subiste al auto en un estado de ebriedad y ahí pisaste el acelerador y justo en un lugar que debías detenerte, pasaste de largo y le pegaste a la maestra, ¿se acuerda? A la docente que me la mató prácticamente en el acto. Es grave, es un acto grave, ¿no? Ahí hay un consentimiento, es decir, él sabe perfectamente, él sabe, por más que esté alcoholizado, que no puedes manejar alcoholizado. ¿Te entiendo lo que digo? Bueno, de ese modo, ustedes por eso digo, esta materia les va a servir porque ustedes cuando hagan las campañas publicitarias van a estar en estos dilemas éticos. Porque va a haber un montón de campañas publicitarias que van a estar muy contrarios, muy contradictorias a los planteos que tienen que ver con la ética y la moral. Y ustedes van a tener que ahí hacer los reparos o directamente no hacerlo. Que tampoco eso los condena. Tampoco los condena por eso. Pero sí, después, obviamente, cuando al finalizar nuestros días, ya cuando uno se retira de la actividad, bueno, también, si no les importa la cuestión ética y moral, bueno, pasa. Pero si tienen raigambre de formación en su uso y costumbre a través de la vida en la cual ustedes se han desempeñado, y sí, esto va a tener repercusión en su conciencia y en su decisión. Por eso es así. Es muy linda la materia esta, a mí me encanta, o sea, por eso me gusta darla de este modo. O sea, me gusta que se debatan las cuestiones, se debatan, que se reflexionen, no todo lo que yo digo es palabra santa, por eso es abierto el debate, y bueno, después está ahí las explicaciones que da el apunte, no hay más tiempo, porque tengo clase a las 21:15 ahora con otro grupo, de los distintos tipos de actos, es decir, cómo cuando el acto voluntario es directo, es indirecto,
ahí da muchos ejemplos de las condiciones que se dan para que esto sea así. Después los obstáculos que existen al acto humano. Bueno, todo eso, creo que esto toma un examen, si no me equivoco. Es muy fácil el texto de cómo debe abordarse. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bueno, espero que haya sido de utilidad la clase. Meta, será hasta el próximo viernes en cuarentena. Bueno, profe. Meta. Chao, profe. Muchas gracias a profe, chao. todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense.